mediante la generación de una fuerza en la dirección del grado de libertad restringido que se opone a ese grado de libertad que la viga quiere hacer valer. Es decir, si vemos a este gráfico, este vínculo de primera especie dijimos que estaba restringiendo la dirección de movimiento según el eje Y, por lo tanto va a aparecer una fuerza, es la que está marcada en verde ahí, en el vínculo, que es la fuerza que evita que ocurra ese movimiento. En los vínculos de segunda especie, donde la restricción estaba dada por la imposibilidad de traslación en el eje X y en el eje Y, van a aparecer dos fuerzas, una fuerza que restringe el movimiento en el eje X y una fuerza que restringe el movimiento en el eje Y. Y por supuesto, en el caso de los vínculos de tercera especie, aparecían tres fuerzas. En realidad aparece una fuerza que restringe el movimiento en el eje X, otra que restringe el movimiento en el eje Y la tercera, como lo que está restringiendo es un giro, la reacción del vínculo es un momento. Los momentos son los que restringen los giros, entonces aparece un tercer elemento que es el momento que evita que ese giro ocurra. Ante estas tres, RAI, RAX y MA, es lo que acá abajo llamamos fuerzas reactivas o reacciones de vínculo. O sea que ahora siempre que en una estructura coloquemos un vínculo, ese vínculo tenemos que entender que desde el punto de vista físico lo que está generando son reacciones de vínculo. O sea, vamos a tener dos reacciones de vínculo definidas por fuerzas, una de acuerdo a la dirección del eje X y otra de acuerdo a la dirección del eje Y un momento que restringe los giros. Y ahora entonces, ¿qué ocurre? Tengo una estructura y la analizo bajo la acción de dos grupos de fuerzas que están actuando sobre ella. Por un lado, las fuerzas externas, es decir, en estos casos sería la fuerza F, la fuerza F. Estas son fuerzas externas, ¿sí? A esas fuerzas las vamos a llamar fuerzas activas. O sea que vamos a tener siempre en nuestra estructura un sistema de fuerzas activas que tiene que equilibrarse con el sistema de fuerzas reactivas, que es el que proveen los vínculos. Cuando hay equilibrio entre el sistema de fuerzas reactivas y el sistema de fuerzas activas, nosotros podemos ya decir entonces que la estructura analizada, la viga o lo que sea que estamos analizando, está en equilibrio. Entonces, eso es desde el punto de vista conceptual. ¿Cómo manejamos el tema del equilibrio desde el punto de vista más cuantitativo y desde el punto de vista ya de un análisis numérico? Bueno, esto seguramente ustedes lo vieron en física en su momento, pero lo repasamos ahora. Para que haya equilibrio, nosotros tenemos que tener o tenemos que asegurarnos que se cumplan las llamadas ecuaciones de equilibrio estático, que en el caso del plano, como estamos viendo para las estructuras que están acá arriba, o cualquiera que estudiemos en el plano, en el caso del plano son tres ecuaciones, porque obviamente es una ecuación que corresponde a cada grado de libertad, por lo tanto vamos a tener una ecuación que asegura el equilibrio según la dirección de traslación X, una ecuación que asegura el equilibrio según la dirección de traslación Y, y una ecuación que garantiza el equilibrio de momentos con respecto a cualquier punto de la estructura. Cuando la estructura está en equilibrio, yo tengo que poder realizar una ecuación de equilibrio de momentos que me dé equilibrio con respecto a cualquier punto. El cumplimiento de estas tres ecuaciones me va a asegurar que la estructura está en equilibrio. Y ahora viene una cuestión que es interesante e importante desde el punto de vista del análisis estructural que nosotros estamos realizando, que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es un croquis, un dibujo. Acá lo que dice consiste en un croquis del eje o contorno de la estructura, aislada de su entorno, sobre el que se indican todas las fuerzas y momentos actuantes. Es decir,
yo vuelvo a representar, es una representación gráfica, un diagrama de cuerpo libre, es una representación gráfica en el cual indico el eje de la estructura que estoy analizando, coloco sobre esa estructura todo el sistema de fuerzas activas y reemplazo todos los vínculos que la estructura tiene por el sistema de fuerzas reactivas. Entonces me va a quedar un esquema de la estructura en donde yo voy a poder ver los dos sistemas de fuerza actuante, los voy a poder ver gráficamente, y eso me va a ayudar mucho para poder plantear y resolver las ecuaciones de equilibrio con las cuales estoy trabajando. Acá hay una serie de condiciones que debería cumplir un diagrama de cuerpo libre bien realizado. Acá dice: un diagrama de cuerpo libre bien esquematizado implica analizar detenidamente la estructura, identificando correctamente los elementos y aspectos de interés necesarios. ¿Cuáles son? Vínculos externos. Obviamente tengo que analizar todos esos vínculos y poder reemplazarlos por sus fuerzas reactivas. Las fuerzas externas y su ubicación en la estructura bajo estudio. Es muy importante en un diagrama de cuerpo libre que las fuerzas externas no solo estén identificadas, sino que estén adecuadamente colocadas en el lugar que corresponde. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio en la posición de las fuerzas externas genera cambios en los valores de las fuerzas reactivas. Se debe realizar un esquema de la estructura considerada independiente o libre de sus restricciones, es lo que estamos haciendo al reemplazar por las reacciones de vínculo. Y se debe indicar en el esquema gráfico desarrollado las reacciones, las fuerzas externas y toda la parte de geometría. O sea, esta es una serie de características que debe tener un buen diagrama de cuerpo libre y que es fundamental para poder resolver la estructura. Básicamente, ¿qué significa resolver el equilibrio de la estructura? Bueno, es hallar los valores de las fuerzas reactivas que garantizan ese equilibrio. Es decir, yo voy a tener como dato las fuerzas externas, la ubicación de las fuerzas externas y la configuración geométrica de la estructura, y lo que tengo como incógnita es los valores de las reacciones de vínculo. Es decir, necesito hallar esos valores, y ya van a ver más adelante, cuando empecemos a trabajar con el tema solicitaciones, van a ver que esos valores de las reacciones son fundamentales para poder realizar el análisis estructural completo de la estructura. Este es el primer paso que tenemos que hacer y se convierte en un paso fundamental a la hora después de seguir trabajando. Por ejemplo, veamos un ejemplo acá de diagrama de cuerpo libre. Esta es la estructura que tenemos que analizar en este momento. Es una viga en donde en el punto A existe un vínculo de segunda especie. La viga tiene un segundo vínculo de primera especie en el punto B, que se ubica a 5 metros del punto A. Y luego tiene un voladizo de 1,50 m. Lo alcanzan a ver bien el gráfico, ¿cierto? ¿O no se ve del todo bien? Sí, profe. Perfecto. Bien. Y tiene entonces después un voladizo de 1,50 m, con lo cual con eso terminamos la configuración de la estructura. La estructura está configurada desde el punto de vista estático y geométrico con todos estos elementos. ¿Qué fuerzas externas actúan sobre esta estructura? Bueno, una fuerza F1, que está aplicada en la mitad del tramo, y una fuerza F2, que está aplicada en el extremo de este voladizo. Para poder determinar reacciones, entonces, el primer paso siempre es realizar un diagrama de cuerpo libre, que simplemente es este que está acá dibujado. Este diagrama traza el eje de la viga, es decir, reemplazamos a la viga o a la estructura simplemente por un eje longitudinal, una línea que representa su eje longitudinal. Colocamos las cargas externas, F1 y F2, y reemplazamos a los vínculos por sus reacciones de vínculo. Por ejemplo, el vínculo B, que ya sabemos que es un vínculo de primera especie, lo reemplazamos por la fuerza reactiva que ese vínculo genera, que nosotros vimos que era una fuerza perpendicular al plano donde está apoyando este vínculo. O sea que es una fuerza vertical. Y en el caso del vínculo A,
es un vínculo de segunda especie, colocamos las dos fuerzas que están generándose en ese vínculo, de manera que tenemos 1, 2 y 3 reacciones de vínculo, que son aquellas reacciones que tenemos que determinar. Recuerden entonces, por una cuestión de nomenclatura, para ser claros en los dibujos y en los análisis que hacemos, generalmente se coloca, en el caso de las reacciones, la nomenclatura del punto donde está ubicado el vínculo. Por ejemplo, este vínculo está en el punto A, con lo cual las reacciones que genera ese vínculo las llamamos RA. Este vínculo está ubicado en B, a las reacciones las llamamos RB. Y en caso de que las reacciones estén dirigidas según dos ejes, bueno, colocamos además el nombre del eje. Con lo cual, esta sería la reacción en A de acuerdo a la dirección X, esta sería la reacción en A de acuerdo a la dirección Y, y esta sería la reacción en B de acuerdo a la dirección Y, que es la única que actúa en ese eje. Bien, se nos acabó esta guía, con lo cual vamos a pasar ahora a preguntas mientras cambio de pantalla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por ahora. Y vamos a pasar a la guía 3, pero ahora a la parte 2. Bien, en esta parte 2 vamos a seguir trabajando y vamos a ver algunos ejemplos y seguir trabajando con el tema equilibrio. Bueno, al principio lo que les va a parecer es lo mismo que decíamos recién. Tenemos las tres ecuaciones de equilibrio y esas tres ecuaciones de equilibrio son la representación matemática de lo que vimos recién y vimos gráficamente que era el modelo en el cual nosotros reemplazamos a los vínculos por fuerzas, con lo cual esta representación algebraica tiene que encontrarse siempre en un todo de acuerdo a lo que nos dice el diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, supongamos este caso concreto. Tenemos una viga simplemente apoyada, existe un vínculo móvil o vínculo de primera especie en el punto A, un vínculo fijo o de segunda especie en el punto B. La longitud total de la viga es de 2 y 1 y 2 serían 5 metros de longitud. Existe una fuerza concentrada F1 ubicada en este primer punto que se ubica a 45 grados con respecto a la dirección horizontal y existe una fuerza F2 vertical actuante en este punto. Es muy importante que cuando tenemos ese sistema de fuerzas, la ubicación de las fuerzas quede totalmente clara y no haya ningún lugar a dudas. Acá vemos que este punto de aplicación de la fuerza F1 se encuentra a 2 metros del apoyo A, este punto de aplicación de la fuerza F2 se encuentra a 2 metros del apoyo B, con lo cual la geometría está totalmente definida. La estructura está sometida a la acción de una fuerza concentrada de 5.000 newton, sería esta, y una fuerza también concentrada de 6.000 newton, que sería la fuerza F2. Entonces, a los efectos de resolver el problema planteado, dice la guía, es necesario seguir un procedimiento específico de resolución que para el caso de todas las estructuras es el mismo y que vamos a sintetizar. Primer paso, ya lo dijimos, el primer paso siempre consiste en la graficación del diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos que abstraernos de los vínculos, reemplazar esos vínculos por sus correspondientes reacciones de vínculo y encontrar ese diagrama de cuerpo libre. Para la estructura que estuvimos viendo recién, que es esta, obviamente acá en el punto A va a aparecer una reacción de vínculo,
en el punto B va a aparecer otras dos reacciones de vínculo y el diagrama de cuerpo libre nos va a quedar algo como esto. ¿Qué hice con la fuerza inclinada? Bueno, como una fuerza que está inclinada o que tiene una determinada inclinación con respecto a los dos ejes que nosotros estamos tomando como sistema de referencia, es decir, el eje X y el eje Y, y esa fuerza no se orienta según ninguno de esos dos ejes, lo que se hace en esos casos es descomponer la fuerza en las dos direcciones de estudio principales. Nosotros teníamos que la fuerza F1 estaba ubicada a 45 grados, entonces tengo que descomponer esa fuerza F1 en F1X y F1Y. Esas dos son las componentes de la fuerza 1 según la dirección de los ejes principales, es decir, eje X y eje Y. Como bien dijimos recién, el vínculo en el apoyo A o en el A se reemplaza por su reacción de vínculo y el B, que era de segunda especie, se reemplaza por las dos reacciones de vínculo que ese mismo vínculo estaba generada de acuerdo a las direcciones de estudio. Bien, este es nuestro diagrama de cuerpo libre completo, no le falta nada, no tiene otra cosa porque está representado todo el sistema de fuerzas externas, está representado todo el sistema de fuerzas reactivas o sistema reactivo y está representada la geometría, con lo cual tenemos todo completo. El segundo paso que tenemos que realizar para poder avanzar en este análisis es el planteo de las ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, esas tres ecuaciones que habíamos mencionado, que son estas tres que están acá, las tengo que escribir, tengo que poder materializar estas tres ecuaciones en función de todo lo que aparece en el diagrama de cuerpo libre. Con lo cual, el segundo paso es el planteo de ellas. En este ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Planteamos primero el sistema o la ecuación de equilibrio estático en la dirección del eje X y lo que tengo que mirar es todas las fuerzas que están en la dirección del eje X. Si yo miro este sistema, voy a encontrarme, y vamos mirando acá abajo, primero con la fuerza F1X, que es la componente horizontal de la fuerza inclinada, y la fuerza reactiva RBX. Entonces, ¿cuál es la sumatoria? No hay otra fuerza horizontal. La sumatoria es F1X y RBX, que en este caso, a propósito, la dibujé con el sentido hacia la izquierda, porque sabía que iba a ser así. Ya vamos a hablar un poquito sobre esos sentidos. Entonces me queda F1X menos RBX, y obviamente tiene que ser igual a 0 esa sumatoria, porque necesito asegurarme el equilibrio. Entonces, al igualar a 0, ya estoy planteando o forzando esa ecuación a que presente equilibrio. En el caso de la dirección Y, vamos a tener algunas fuerzas más, porque tengo RAI menos F1Y menos F2 más RBI. Son estas cuatro fuerzas las que actúan en la dirección del eje Y. Bueno, directamente planteo la ecuación de sumatoria de fuerzas en la dirección de Y y también la igualo a 0 para asegurarme el equilibrio en esa dirección. Es decir, que no haya falta de equilibrio en la dirección vertical. Para el caso de los momentos, tengo que tomar momento con respecto a un punto de la estructura. ¿Cómo selecciono ese punto con respecto al cual voy a tomar momento? Es absolutamente indistinto. Normalmente uno trata de tomar momentos con respecto a puntos donde sea más fácil calcularlos, pero en realidad o en general no hay mucha diferencia entre un punto y otro. Para estas estructuras tan simples no es que haya una gran diferencia en cuanto a laboriosidad de los cálculos. En este caso, en este ejemplo que está quedando acá marcado, yo he tomado momento con respecto al punto B, creo, sí, B, sumatoria de momentos con respecto a B, entonces estoy seleccionando este punto como punto de referencia para la sumatoria de momentos. Y entonces, ¿qué hago? A partir de haber seleccionado ese punto, lo que
tengo que hacer es la sumatoria de todos los momentos actuantes de las fuerzas que tengo en esa estructura con respecto a ese punto. La primera que va a aparecer es RAI, esta fuerza provoca momento. El segundo que va a aparecer es F1I, provoca un momento. F2 provoca un momento. F1X no provoca momento porque su recta de acción pasa por el punto con respecto al cual estoy tomando momentos. Y estas otras dos, RBI y RBX, tampoco, porque obviamente sus rectas de acción también pasan por ese punto. Con lo cual, la sumatoria de momentos va a incluir al momento de RAI, que va a ser RAI por su distancia al punto, que no es otra cosa que 2 más 1 más 2, sería 5, RAI por 5, menos F1 por 3 metros, esta es F1 y están los 3 metros, y menos F2 por 2 metros. Todo eso obviamente tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tomé positivo el momento que provoca la reacción en A de acuerdo a la dirección Y y negativo los otros? Bueno, es meramente una cuestión convencional. El tema de los signos que yo tomo para las fuerzas es puramente por convención. En general, casi siempre, se considera una fuerza en la dirección de esta que está acá como sentido positivo o como signo positivo, esta que está acá como signo positivo, y en cuanto a los momentos es como que están un poquito más divididas las aguas. Algunos toman como positivo el momento antihorario y otros toman como positivo el sentido horario. En este caso, yo he tomado como positivo este que está acá, ¿sí? Que es el sentido horario, porque es el sentido en el que giran las agujas del reloj, con lo cual la fuerza RAI provoca un momento con respecto a B, que es positivo, y las fuerzas F1I y F2 provocan un momento que sería negativo, y de ahí surgen los signos de esta sumatoria de momentos. Bien. Bueno. ¿Perdón? No entendí lo que me preguntaron. Bueno. No, creo que se le activó el micrófono, profe. Ah, fue sin querer. Bien, no hay problema. Entonces, estos serían nuestros signos. ¿En qué consiste el siguiente paso y último paso? Es la resolución de las ecuaciones de equilibrio estático. Obviamente, esto que está acá es un sistema de ecuaciones. ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones forman esas tres? Bueno, un sistema que, en este caso, y cuando estoy trabajando en el plano, va a estar formado siempre por las tres ecuaciones de equilibrio estático, por lo tanto, van a haber tres incógnitas que yo debo resolver. Las incógnitas son los valores de RAI, de RBI y de RBX. Esas tres son mis incógnitas. Para la resolución del sistema pueden usar el método que ustedes tengan más claro, el que les guste más. Hay muchos métodos. No sé si ustedes ven algún método de resolución de sistema de ecuaciones en matemática en primer año. No estoy al tanto exactamente del programa, pero algunos métodos de resolución lo han visto en el ingreso, otros los habrán visto en la secundaria. Bueno, es un sistema muy simple que lo pueden resolver con el método que ustedes quieran. Normalmente se hace por sustitución, donde yo voy sacando los valores que voy encontrando de las ecuaciones más simples, voy sustituyendo en las otras y voy encontrando los valores que corresponden. Para este caso, la resolución de este problema nos da que la reacción en B, de acuerdo a la dirección X, es de 3.555.53 newton. La reacción en A, de acuerdo a la dirección Y, es de 4.521.32 y la reacción BI es 5.014.21. Una cuestión acá que recién no la mencioné, me parece, y que es importante, es cómo determino F1X y F1Y cuando la fuerza es inclinada. ¿Alguien recuerda cómo se hace eso? ¿Cuánto vale F1X y F1Y cuando la fuerza es inclinada?
Lo calculamos con el seno y el coseno. Muy bien, se calcula con el seno y el coseno. ¿Y a cuál corresponde el coseno y a cuál corresponde el seno? El coseno al eje X y el seno al eje Y. Bien, eso está muy bien, siempre y cuando el ángulo que ustedes tengan es el ángulo entre la fuerza y el eje horizontal, o el eje X. Porque si fuera otro ángulo, puede cambiar. Si el ángulo que ustedes tienen es el ángulo que hay entre el eje, entre la recta de acción de la fuerza y el eje X, F1X se va a calcular como el valor de la fuerza por el coseno del ángulo y F1Y va a ser el valor de la fuerza por el seno del ángulo. Por eso acá quedó que RBX es igual a F1X y F1X no es otra cosa que F1 por el coseno de 45 grados. Y entonces nos quedó 3555,53, RAI 4521 y la otra 5014. Bien. ¿Se entendió hasta ahora lo que hemos hecho? Sí, profe. Bueno, fantástico. Cargas distribuidas. Y ahora vamos a hablar, nosotros hemos visto hasta ahora en las estructuras que les mostré como ejemplo y en el ejemplo este que hemos resuelto, cargas que se suponen que están actuando en un punto determinado y son las llamadas cargas puntuales o cargas concentradas. Existe otro sistema de cargas que puede actuar sobre una estructura y son las que se denominan cargas distribuidas. Una carga distribuida puede ser una carga distribuida sobre una superficie o puede ser una carga distribuida sobre una longitud. A ver. Sobre una superficie quizás sea más fácil de entender. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen un recipiente, podría ser por ejemplo un tanque de agua grande, y ustedes piensan qué acción tiene la base, la losa que configura la base de ese tanque. Y bueno, cuando el depósito o el tanque o como quieran llamarlo se encuentra lleno de agua o del líquido que soporta, el agua ejerce una acción sobre ese fondo, sobre esa losa de fondo, que es una acción que no está ubicada o concentrada en un punto determinado o en una zona determinada, está totalmente distribuida sobre la superficie de esa losa. Bueno, eso es una carga distribuida superficial. ¿Sí? No está actuando en un punto, ni en un sector, ni sobre una recta, sino que está totalmente distribuida en la superficie de contacto, con lo cual es una carga que se llaman cargas distribuidas sobre una superficie. Acá lo que dice el apunte dice, cargas distribuidas sobre una superficie, la magnitud de la carga por unidad de área se denomina intensidad de la carga y se mide en newton por metro cuadrado. ¿Por qué? Y porque yo ahora voy a tener por cada unidad de superficie de la estructura, voy a tener una determinada cantidad de unidades de fuerza. Por lo tanto, la unidad en la que se mide una carga distribuida superficial es unidad de fuerza dividido unidad de área. Por eso un caso podría ser newton por metro cuadrado en el sistema internacional. Fíjense, acá hay una representación gráfica que diría que sobre una estructura cualquiera, una carga distribuida superficial es cualquier carga que está actuando de manera distribuida y no en un determinado punto de esa estructura. ¿Qué otra carga distribuida superficialmente se les ocurre? Yo les mencioné la carga que ejerce el agua sobre el fondo de un tanque. El de una persona cuando está caminando. No, no, porque generalmente los pies de la persona son muy chiquititos con respecto a la superficie de una losa o de un ambiente. Entonces es una carga que prácticamente puede determinarse como concentrada, porque es muy pequeña la longitud del pie de una persona con respecto a la superficie sobre la que está actuando. Entonces, si es una sola persona, no es una carga distribuida.
si es una sola persona. ¿Podría ser capaz por ejemplo, el piso que se coloca sobre una losa? El Porque piso que se ahí, coloca... o sea, ahí estaría como distribuido, cada cerámico, por ejemplo, estaría aplicando, o sea, estaría haciendo una carga sobre la losa. Muy, muy bien, exactamente. Eso es otro ejemplo de carga distribuida. La carga de un piso que yo estoy colocando sobre una losa está distribuida uniformemente sobre toda esa superficie, con lo cual eso es un ejemplo de carga distribuida superficial. Está actuando sobre toda la superficie. Muy bien. Profe, ¿Sí? una consulta. Una persona no se consideraba porque no influye el peso de una persona sobre la superficie, pero Exacto. en el caso de un estadio de fútbol, Bueno, ahí sí, porque si yo tengo un estadio de fútbol, muy bien, está muy bien el razonamiento, está muy bien el paralelismo que estás haciendo. Si yo tengo una tribuna, que una tribuna no es otra cosa que una losa inclinada, si esa losa inclinada está repleta de gente, donde en cada metro cuadrado de superficie de esa losa yo tengo 2, 3, 4 personas y están todas completas la tribuna, eso es una carga distribuida debido al peso propio de las personas, porque están totalmente distribuidas sobre toda la losa. Lo mismo puede ser, por ejemplo, un aula de una planta alta, cuando el aula está repleta de gente, donde hay muchos alumnos, que ya está, ahí ya puedo considerarla como que es una carga distribuida. Es decir, las personas son cargas distribuidas cuando hay muchas personas en el mismo ambiente. Muy bien, está muy bien eso. Bien. Una cuestión importante, dijimos que entonces la forma en que mido las cargas distribuidas sobre una superficie es unidad de fuerza sobre unidad de área. En el sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado y eso tiene un nombre y se llama pascal. Un newton por metro cuadrado es un pascal. Con lo cual en esa unidad podemos medir las cargas distribuidas superficialmente. A diferencia de las cargas distribuidas superficialmente, voy a encontrar también las cargas distribuidas, pero por unidad de longitud. Eso es que yo sobre una determinada longitud de una estructura que puedo considerar lineal, por ejemplo una viga, o sobre una recta trazada sobre una losa, o sobre lo que sea que yo pueda marcar una longitud lineal, y sobre esa línea yo voy a tener una distribución de cargas, entonces en ese caso estoy hablando de cargas distribuidas lineales. Este esquema muestra que esta losa que yo tenía acá, de alguna manera ejerce una acción distribuida lineal sobre las tres vigas que configuran esta estructura. Es decir, esta losa descarga sobre las vigas sus acciones y genera un esquema de cargas distribuidas lineales sobre cada una de estas vigas. Una carga lineal se mide en unidades de fuerza dividido unidades de longitud. Por ejemplo, newton sobre metro. Ejemplos de carga distribuida lineal, ¿cuál se les ocurre, por ejemplo? Acá lo tienen, el gráfico es un ejemplo de eso. La acción de una losa sobre una viga transforma la carga y me permite ver que en cada viga voy a tener una distribución lineal de cargas sobre la misma. Es decir, un ejemplo de carga distribuida linealmente es la acción que ejerce una losa sobre una viga. Profe, un compañero puso un muro, ¿también es válido o no? Totalmente. ¿A dónde lo puso? En el chat porque no lo vi. Ah, ahí está, sí, Sí, perdón lo que puse en el chat. no lo había leído, porque tenía maximizada la pantalla y no veía el chat. Sí, perfecto. El muro es un caso de carga distribuida sobre la viga que lo está soportando. Si yo acá en este mismo dibujo construyo un muro por encima
por la planta alta, ese muro va a estar soportado por la viga y el muro se comporta como una carga distribuida linealmente para la viga. O sea que un muro sería un caso de carga distribuida lineal también. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Profe, ahí en el ejemplo del muro, Ujú. o sea, lo que resiste la fuerza sería la viga, o sea, el muro estaría por arriba de la viga, entonces él ejerce la presión, por así decirlo. Claro, Bien. yo empiezo a colocar un muro que lo voy construyendo por encima de la viga. La viga lo que está haciendo es soportar el peso de ese muro, ¿sí? Y está evitando que ese muro, o sea, estoy generando un vano, una pasada por abajo de la viga y arriba tengo un muro. La que está soportando la carga del muro es la viga. Pero como la viga es un elemento lineal, es básicamente un elemento unidimensional, ¿qué hace la viga? Siente una carga distribuida sobre su eje, que es una carga lineal. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, que esa viga tenga, no sé, 2 kilonewton por metro de viga? Y está diciéndonos que cada metro de viga está soportando 2 kilonewton. Eso significa carga. Fuerza dividido unidad de longitud. Cada metro de viga tiene esa carga. Bien, gracias. De nada. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y si la viga está apoyada sobre un muro, Si sigue la viga siendo... está, si la viga está apoyada sobre un muro, la viga sigue teniendo la carga distribuida lineal. Lo que pasa es que el mecanismo de funcionamiento es totalmente diferente porque la viga no transfiere la carga a las columnas, sino que la transfiere al muro de abajo. Claro, Pero desde el punto de vista de las cargas, que nosotros estamos analizando ahora el problema de cargas, la carga es una carga distribuida lineal sobre la viga. Lo que hace, si tiene muro o no tiene muro, es transferirla de distintas maneras. ok. Si no tiene muro, la transfiere a las columnas extremas. Si hay un muro, la viga transfiere la carga al muro. Y toda esa carga pasa al cimiento que está abajo. Claro. Ok, profe. Bien. Bueno, entonces, este es un esquema de cargas distribuidas lineales. Con lo cual, las tres cargas que nosotros vamos a manejar hasta ahora, que son las que hemos llamado cargas concentradas, cargas distribuidas lineales y cargas distribuidas superficiales, con ese pack de tres cargas nosotros vamos a manejar todos los problemas de diseño estructural. De ahora en adelante, las cargas pueden ser alguna de esos tres tipos. Entonces, como nosotros estamos resolviendo por ahora el problema de equilibrio, volviendo al tema del equilibrio, tenemos que ver cómo trabajar con estas cargas para que podamos realmente resolver un problema de equilibrio, por ejemplo, con una carga distribuida. Fíjense, acá tenemos una viga, esta es una viga simplemente apoyada, vínculo de primera especie en el punto A, vínculo de segunda especie en el punto B, la viga tiene 5 metros de longitud, y esto que está acá arriba es la forma en que normalmente se esquematizan las cargas distribuidas. Es decir, se dibuja un rectángulo arriba de la viga que lo que tiene es una forma, es una cuestión convencional de marcar que eso es una carga distribuida. Entonces, siempre que ustedes vean en cualquier libro, en cualquier apunte, una viga o un elemento estructural y que tenga un gráfico de esas características, a veces se dibuja solamente el rectángulo y no se dibujan las flechitas, por ejemplo, puede ser el rectángulo solo sin las flechitas, pero en todos los casos corresponde a una carga que es distribuida linealmente. Y acá nos está diciendo esta carga, o este esquema, que la viga está soportando 2000 newton por metro. Es decir, cada metro de esta viga soporta una carga de 2000 newtons. ¿Sí? Esa es la forma de marcar las cargas distribuidas y la forma de anotarlas. En este caso Q es 2000 newton por metro. Bien, en ciertos casos,
por ejemplo, para analizar equilibrio y cálculo de reacciones de vínculo, la carga distribuida lineal puede ser reemplazada por una fuerza resultante equivalente a la misma. Y acá hago hincapié en lo siguiente. Acá ya estoy dando una especie de procedimiento para poder encontrar las reacciones de vínculo. Es decir, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta estructura, no está dibujado acá, pero sería exactamente igual que el otro. Es decir, tengo que reemplazar el vínculo en A por una fuerza. Tengo que reemplazar el vínculo en B por otra fuerza. Por dos fuerzas. Y de alguna manera tengo que poder calcular esas fuerzas. Bueno, para hacer el diagrama de cuerpo libre, yo puedo dibujar la fuerza distribuida completa o puedo reemplazar a la misma por su resultante para poder calcular los valores de las reacciones. Acá es importante destacar lo siguiente. El reemplazo de la carga distribuida por su resultante tiene validez solamente para determinar reacciones, pero no tiene validez para lo que vamos a hacer más adelante, dentro de un par de meses, que es calcular diagramas de momentos, diagramas de esfuerzos de corte y diagramas de esfuerzos normales. Por ahora, si yo quiero calcular reacciones, tranquilamente puedo pensar que una carga distribuida lineal la puedo reemplazar por su resultante. Hasta ahí estamos bien. Entonces Profe, pero ustedes me preguntarán. Sí, Sí, la decime. resultante justo en el centro. Bueno, ahí vamos, fíjate. La pregunta tuya me obliga a hacer una diferenciación. Acá dice Q igual a 2000 newton por metro. Y fíjense que he dibujado un rectángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga es distribuida, pero además se llama uniformemente distribuida. Esto que está acá es una carga que tiene el mismo valor en cualquier punto de la viga y no va cambiando. ¿Por qué? Porque la carga distribuida podría ser que vaya cambiando y que vaya aumentando o disminuyendo, y esas son cargas que no son uniformemente distribuidas. Esas cargas no son uniformemente distribuidas. Nosotros no vamos a trabajar con cargas que no sean uniformemente distribuidas. Esa es la primera aclaración. Y ahora viene la respuesta a la pregunta. Cuando las cargas son uniformemente distribuidas, nosotros podemos reemplazar a esa carga por una resultante ubicada en el baricentro o centroide de este rectángulo, que obviamente si es un rectángulo es en el punto medio. Entonces, si yo quisiera no considerar esta carga y reemplazarla por su resultante, la tengo que ubicar en el centro del rectángulo, en el punto central del rectángulo. ¿Bien? Bien, ¿Y gracias. Perfecto. ¿Y cuánto va a valer esa resultante? Y para yo poder encontrar la resultante que reemplaza a una fuerza distribuida, yo tendría que pensar lo siguiente. Si la carga esta son 2000 newton por metro, significa que cada metro de longitud hay 2000 newton. ¿Cuánto habrá en el total de la viga? ¿10.000? 10.000, sí señor, porque si en cada metro yo tengo 2000, lo que tengo que hacer es multiplicar el valor de la carga distribuida por la longitud de la viga, y eso me va a dar la resultante. En este caso, la resultante va a ser 2000 newton por metro multiplicado por 5 metros, se van a simplificar los metros y me va a quedar esa resultante de 10.000 newton, que está reemplazando a toda la carga distribuida. ¿Está bien? Esa es la forma que yo tengo de trabajar con cargas distribuidas. Acá está el cálculo, fíjense, 2000 newton por metro multiplicado por 5 metros, eso da 10.000 newton, o lo que es lo mismo, 10 kilonewtons. Con lo cual, una vez que ya tengo esto transformado en esta carga, simplemente yo podría encontrar el diagrama de cuerpo libre, y una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, resolver las ecuaciones de equilibrio para que me esté dando el valor, o pueda estar encontrando el valor de RA
y RBI y RAX si es que corresponde. A veces la reacción en X vale 0 cuando no tengo ninguna carga que es inclinada. Cuando no hay una carga perteneciente al sistema de fuerzas externas que tenga una determinada inclinación o que sea oblicua, las reacciones horizontales siempre nos van a dar nulas. En este caso tan simple, para ir haciéndonos a la práctica de resolver rápidamente estas cosas, en este caso tan simple, ¿cuánto nos van a dar las reacciones? Después de hacer todo el proceso. Está muy bien lo que está escribiendo Carla, exactamente, porque en este caso que es tan simple, como yo tengo una sola fuerza y está aplicada en el centro, las dos reacciones verticales van a ser iguales en A y en B y las dos van a dar 5.000 newton porque la fuerza está aplicada justo en el centro y hay una sola fuerza. Entonces está bien lo que escribe Carla. Yo voy a tener una reacción en A que me va a dar 5.000 newton y una reacción en B que también me va a dar 5.000 newton. Con lo cual en estos casos es de simple resolución y en otros casos hay que plantear la ecuación de equilibrio para terminar de darnos cuenta. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la carga distribuida no esté distribuida en toda la longitud de la viga. Puede ser que no esté distribuida en toda la longitud de la viga porque la configuración estructural así lo requiere. Por ejemplo, supongamos que sobre esta viga de 5 metros de longitud, yo en la mitad de la viga estoy colocando un muro. Bueno, voy a tener una carga distribuida en la mitad solamente de la viga. Voy a tener una carga distribuida solamente en la mitad de la viga. Bueno, las consideraciones son totalmente válidas para todo lo que hemos dicho. Supongamos este caso, que la carga distribuida sigue siendo de 2.000 newton por metro y llega solamente hasta el punto central de la viga. La pregunta que les hago ahora es, ¿cuánto va a valer esa resultante y en dónde estará ubicada? Muy bien, Candela acaba de calcular la resultante y Candela me dice que vale 5.000 newton, está perfecto, la carga sería de 5.000 newton, estará ubicada entre A y el centro de la viga, muy bien. ¿A qué distancia del apoyo A? A 1.25 metros, perfecto. Bueno, Candela acaba de resolver el problema y lo ha resuelto muy bien. Ella dice que la carga va a valer 5.000 newton, perfecto, y que se ubica a 1.25 metros del apoyo en A. Excelente. Excelente. Entonces, ¿están todos de acuerdo con eso? Seguramente van a estar todos de acuerdo, pues ya dije que estaba bien, así que les conviene estar de acuerdo. Pero está muy bien. Lo que me refiero es si alguien tiene alguna duda, ¿cómo encontró esos números? Bueno, fantástico. Entonces, nadie está en desacuerdo y nadie tiene dudas. Esa sería la
configuración 5.000 newtons ubicado a 1.25 metros. Entonces, la última pregunta que hago respecto a eso es, para esa configuración, ¿cuánto vale el valor de las reacciones? ¿Cuánto vale RA y cuánto vale RBI y cuánto vale RBX? Sí, por supuesto. La pregunta, repito la pregunta. Básicamente nosotros ya sabemos que las fuerzas externas son una fuerza concentrada de 5.000 newton ubicada a 1.25 metros del apoyo A. Entonces lo que yo ahora quiero que hagan es que para esas condiciones dibujen el diagrama de cuerpo libre y calculen cuánto valen las reacciones AI, la reacción BI y la reacción BX. O sea, me tienen que dar para esa configuración de carga el valor de las tres reacciones. Sí. Puede ser que la reacción en BX nos dé 0. La reacción en X da 0, sí, correcto. Sí, totalmente, porque siempre, y está muy bien lo que decís, y como condición general, siempre que no haya una carga inclinada, la reacción horizontal va a dar 0. Así que esa primera parte, perfecto. Nos faltaría saber cuánto vale la reacción I en A y la reacción I en B. Bien, ahí me está diciendo Andrea y María Belén que valdrían 2.500 en cada reacción y esos valores son incorrectos, porque ahora la carga no está ubicada en el punto central, con lo cual no vale lo mismo seguro. O sea que 2.500 no sería una respuesta correcta. 4.000 y 1.000 tampoco es una respuesta correcta. Recuerden que para poder encontrar la respuesta correcta tienen que plantear la ecuación de equilibrio, las ecuaciones de equilibrio. Es decir, la primera ya la sacaron y de ahí salió que la reacción horizontal valía 0. De la segunda ecuación de equilibrio y de la ecuación de momentos va a salir el valor de las dos reacciones. 2.500 iguales, ya dijimos que no. 4.000 y 1.000 tampoco. Ahí Sergio y Valentina. La reacción, yo hice el momento de la fuerza, o sea, la mitad que ocupé con la carga de la superficie la hice desde el punto B a la mitad, o sea, en ese lado puse mi carga.
Y me quedó que la reacción en AI sería de 1250 y Newton, y la reacción en B sería de 3750. Perfecto. Que es lo que Bien. está poniendo Valentín. Bien, entonces, Sergio que puso que una de las fuerzas vale 1250, Valentina también puso lo mismo y Amparo también me está diciendo lo mismo, las tres tienen razón. Las reacciones, en este caso, son 1250 en uno de los casos y 3750 en el otro caso. Esos valores salen directamente de haber planteado las ecuaciones de equilibrio y de despejar las incógnitas que corresponden. A ver, básicamente esos valores son correctos, todos los van a poder sacar porque la verdad que es una cuenta más o menos simple. Lo que es importante que entiendan que no puede ser igual las reacciones porque la carga no está en la mitad. El único caso en el cual las reacciones van a ser iguales es el caso en que la carga esté ubicada al centro, porque si no está ubicada la carga al centro, forzosamente la reacción más cercana a la carga les tiene que dar un valor mayor. Es decir, si yo tengo que una carga no está ubicada al centro, voy a tener que alguno de los apoyos va a estar más cerca de la carga. El apoyo que está más cerca de la carga, forzosamente les tiene que dar una reacción mayor. Por eso Amparo recién decía que ella había ubicado la carga del lado del apoyo B y el apoyo B le había dado 3750 kilos. Newton, perdón. Y eso es porque la carga estaba más cerca del apoyo B. Así que esas respuestas son correctas. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a descansar 10 minutos. Antes les pregunto, ¿alguna duda al respecto? Bien, las dudas que puedan tener las van a salvar ahora porque lo que vamos a hacer ahora es descansar 10 minutos, 5 minutos, y con el profesor Torrisi van a trabajar en algunos ejemplos y aplicaciones interesantes de este tema de equilibrio. Es decir, van a ver una o dos aplicaciones particulares del problema que si bien son bastante simples, pero requieren la aplicación de todo lo que hemos visto. Entonces, con la confección de esos ejercicios y el entendimiento de esos ejercicios que van a ver ahora, van a poder fijar todos estos conceptos que hemos visto de vínculos, de fuerzas, van a tener que tomar momento con respecto a distintos puntos, es decir, es como que van a agarrar una práctica bastante importante con respecto al tema equilibrio. Y cierro diciendo que el tema equilibrio es fundamental porque si nosotros no resolvemos adecuadamente el equilibrio de la estructura, es decir, no resolvemos las reacciones, después todo lo que viene después, que es el cálculo de solicitaciones, eso se complica mucho porque les van a salir mal los diagramas de momento, les van a salir mal los diagramas de esfuerzos de corte y les va a salir mal todo eso que es fundamental para el entendimiento y el posterior dimensionamiento de la estructura. Así que cerramos entonces ahora, hacemos un pequeño recreo, el profesor 15:30 está arrancando nuevamente y ahí seguirán con la parte de equilibrio y seguramente también van a hablar algo sobre el trabajo integrador. Les envío a todos un saludo y seguimos en contacto durante la semana cuando necesiten lo que sea. Gracias, profe. Gracias, profe. No hay por qué, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.